Como tu nueva esposa, te permito que tu madre viva en mi antiguo apartamento, anunció mi nuera en la fiesta de bodas. Yo sonreí. Lo agradezco, pero vivo muy feliz en mi propiedad. Mi hijo me interrumpió de inmediato. Mamá, decidí no decírtelo antes, pero mis suegros y mi cuñada se van a mudar allí. Miré alrededor del salón. En realidad no estaban a la vista por ningún lado. Entonces dije, muy fuerte. Esa frase quedó suspendida en el aire como un cristal a punto de romperse. Todos los invitados giraron sus cabezas hacia nuestra mesa. El mariachi dejó de tocar. Los meseros se detuvieron a medio paso, y mi hijo Sebastián, mi único hijo, me miraba con una mezcla de vergüenza y desafío que jamás había visto en sus ojos. Me llamo Leonor, tengo 67 años, y esa noche llevaba puesto mi traje sastre color vino que guardaba para ocasiones especiales. Había planchado cada pliegue con cuidado. Me até el cabello en un chongo elegante. Hasta me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo Arturo me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme digna para la boda de mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Qué equivocada estaba Valeria, la novia. Seguía de pie junto a la mesa principal con su copa de champán en alto, y esa sonrisa que ahora reconozco como pura calculación. Llevaba un vestido color marfil con pedrería que debió costar más de lo que yo ganaba en semeses. Su familia había organizado todo. El salón de eventos en la zona rosa, las flores traídas desde Cuernavaca, el banquete para 200 invitados, y ahora entendía por qué. Porque cuando tienes todo el control del escenario puedes escribir cualquier guión. Leonor, dijo Valeria con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer generosa. Sé que a tu edad es difícil mantener una casa tan grande. Por eso Sebastián y yo pensamos que estarías más cómoda en algo más pequeño, más manejable. A mi edad, como si mis 67 años me convirtieran en una anciana decrépita incapaz de abrir una puerta. Y como mis papás y mi hermana Mónica están pasando por un momento difícil, continuó. Pensamos que sería perfecto que ellos te ayudaran con los gastos de tu casa, mientras tú te instalas en el departamento de Sebastián. Es una solución que beneficia a todos, ¿no crees? La mesa donde estaban sentados mis vecinos, doña Carmela y don Héctor, guardó un silencio incómodo. Vi cómo intercambiaban miradas. Algunos invitados ya murmuraban, otros fingían revisar sus teléfonos. Sebastián ni siquiera me miraba. Tenía la vista clavada en su plato, como cuando era niño, y sabía que había hecho algo malo. Respiré profundo. Olía a flores de azahar y a perfume caro. Olía a traición envuelta en papel de regalo. Valeria, dije finalmente con una calma que me sorprendió incluso a mí. Agradezco tu generosidad, pero hay algo que debes saber. Me puse de pie. Todos los ojos estaban sobre mí. Esa casa que tan gentilmente quieres que deje no es solo mía. Es el resultado de 15 años trabajando 12 horas diarias después de quedar viuda. Es la herencia de mi esposo vendida, ladrillo por ladrillo para pagar la universidad de mi hijo. Es cada peso que no gasté en mí para darle un futuro a Sebastián. Valeria parpadeó. Su sonrisa tembló apenas. Y lo más importante, continué sintiendo como mi voz se hacía más firme, es que tus padres y tu hermana, esos que supuestamente se van a mudar a ayudarme, ¿dónde están? Porque llevo 3 horas en esta boda y no he visto a ninguno de ellos. El silencio ahora era absoluto. Sebastián se levantó de golpe. Su silla rechinó contra el piso de madera. «Mamá, por favor, no hagas una escena», susurró con urgencia. «Una escena», repetí. «Hijo, ustedes acaban de anunciar públicamente que me van a despojar de mi casa, y yo soy la que hace una escena». Pero lo peor aún no había pasado. Si esta historia ya te erizó la piel,
Suscríbete para que no te pierdas cómo termina. Porque lo que viene, jamás lo verán venir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa, la misma casa que ahora querían arrebatarme, mirando las fotografías que colgaban de las paredes. Arturo y yo, el día de nuestra boda. Sebastián, con apenas 3 años, cubierto de harina en la cocina. Nuestro negocio, la Tlapalería Ferretería Mendoza, con su letrero verde recién pintado. 15 años habían pasado desde que Arturo murió. 15 años desde aquella madrugada en que un infarto se lo llevó mientras dormía a mi lado. Tenía apenas 52 años. Sebastián acababa de cumplir 18. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital, el sonido de mis propios sollozos, la mano fría de mi esposo entre las mías. Y recuerdo también la mirada aterrada de Sebastián cuando le dije que su papá no volvería a casa. Me tocó ser fuerte, no tuve opción. La ferretería había sido el sueño de Arturo. La abrió con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, estante por estante. En los buenos tiempos llegamos a tener 3 empleados. Vendíamos de todo: cemento, varillas, herramientas, pintura. Los albañiles del barrio nos conocían por nombre. Arturo silbaba mientras atendía a los clientes. Yo llevaba las cuentas en un cuaderno de pasta dura. Después de su muerte intenté mantenerla funcionando. Durante 6 meses me levanté a las 5 de la mañana para abrir el local. Cargué bultos de cemento que me lastimaban la espalda. Aprendí sobre calibres de alambre y tipos de clavos, pero no era lo mismo. Los proveedores empezaron a subir los precios. La competencia de las grandes cadenas nos fue ahogando poco a poco. Una tarde, mientras cerraba la cortina metálica, me di cuenta de que estaba perdiendo dinero cada mes, y Sebastián acababa de recibir su carta de aceptación en la Universidad Iberoamericana para estudiar ingeniería civil. La colegiatura era de 48.000 pesos por semestre. 4 años, 8 semestres, 384.000 pesos en colegiaturas, sin contar libros, materiales, transporte. Esa noche no fue diferente a esta. Tampoco dormí. Hice números una y otra vez en ese mismo cuaderno de pasta dura, donde Arturo registraba las ventas. Al día siguiente contraté a un valuador. Un señor mayor con lentes gruesos revisó cada rincón de la ferretería, el inventario, la ubicación, el local en renta, la clientela. 2.800.000 pesos, dijo finalmente. Es un negocio noble, señora Mendoza. Lamento que tenga que venderlo. Y lo vendí. Firmé los papeles con mano temblorosa. Vi cómo desmantelaban el letrero verde. Empaqué los recuerdos en cajas de cartón. Con ese dinero hice 3 cosas. Pagué los 4 años completos de la Universidad de Sebastián por adelantado. Compré la casa donde ahora vivo, una propiedad en la Colonia del Valle que costó 4.500.000 pesos. Y con lo que quedó, compré un departamento de 2 recámaras en la Roma Norte por 1.200.000 pesos que puse a nombre de Sebastián. Es tu herencia, mi hijo le dije cuando cumplió 21. Para cuando te cases, para que tengas donde empezar. Él me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Prometió que jamás me defraudaría. Pero las promesas, descubrí después, pesan menos que el aire cuando hay una mujer hermosa susurrándote al oído. Yo me quedé con apenas 200.000 pesos de ahorro. Busqué trabajo como contadora independiente. Había estudiado contabilidad antes de casarme, aunque nunca la ejercí formalmente. Empecé a llevar las cuentas de pequeños negocios del barrio. Una tintorería, 2 papelerías, una cafetería. Ganaba lo suficiente para mis gastos sin tocar mis ahorros. Nunca le pedí nada a Sebastián. Ni un peso, ni un favor. Quería que volara libre, que construyera su vida sin el peso de la culpa o la obligación. Pero ahora, sentada en mi sala a las 3 de la mañana, con el traje de fiesta todavía puesto y el maquillaje corrido por las lágrimas,
Me preguntaba si no había cometido el peor error de mi vida. Porque al darle todo sin pedirle nada a cambio, tal vez le enseñé que mi amor no tenía precio. Y lo que no tiene precio, cualquiera puede pisotearlo. La primera vez que Sebastián me habló de Valeria fue un domingo. Llegó a comer con esa sonrisa nerviosa que tenía cuando quería contarme algo importante. Traía flores, cosa que no hacía desde que era adolescente. «Mamá, conocí a alguien», dijo mientras yo servía el mole que tanto le gustaba. Era hace 2 años. Sebastián tenía 33. Trabajaba en una constructora importante y ganaba bien. Había tenido novias antes, pero ninguna lo había puesto así. Con los ojos brillantes, las manos inquietas, esa energía de quien acaba de descubrir algo maravilloso. Se llama Valeria, es administradora de empresas. La conocí en una conferencia sobre desarrollo urbano. 3 semanas después me la presentó. Recuerdo que llegó con tacones altos que hacían ruido contra el piso de mi casa. Llevaba lentes oscuros, aunque estábamos en interiores. Su bolsa costaba más que mi refrigerador. Me saludó con 2 besos al aire de esos que no tocan realmente tu mejilla. «Señora Leonor, qué casa tan acogedora», dijo mirando alrededor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Acogedora. Esa palabra que la gente usa cuando no quiere decir pequeña o modesta. Durante la comida habló principalmente de sí misma, de su trabajo en la empresa familiar, de sus viajes a Cancún y Los Cabos, de su papá que había sido empresario importante. Todo en pasado, noté, pero no le di importancia. Entonces, Sebastián me contó que enviudó muy joven, dijo de repente, mirándome con algo que parecía compasión. Debe haber sido muy duro criar a un hijo sola. Lo fue, respondí, pero valió cada sacrificio. Por supuesto, aunque ahora ya puede descansar, ¿no? Sebastián ya es un hombre hecho y derecho. Sonaba razonable, incluso amable, pero había algo en su tono que me incomodaba, como si estuviera midiendo, calculando, planeando. Las visitas se hicieron más frecuentes y con cada una Valeria dejaba caer pequeños comentarios como semillas envenenadas plantadas con cuidado. Esta casa es enorme para una sola persona. ¿No se siente sola a veces? He visto departamentos preciosos para personas de tu edad, Leonor. Modernos, con elevador, sin tantas escaleras que cuidar. ¿No has pensado en vender? Con lo que vale esta propiedad, podrías vivir tranquila el resto de tu vida sin preocupaciones. Y lo peor, siempre lo decía delante de Sebastián, siempre con esa voz dulce, preocupada, como si realmente le importara mi bienestar. Al principio mi hijo la interrumpía. Valeria, mi mamá está bien donde está. Pero poco a poco empezó a quedarse callado, luego a asentir, después a repetir las mismas frases. Un día llegó solo a visitarme. Fue hace 1 año, apenas meses después de comenzar su relación con Valeria. «Mamá, he estado pensando», dijo removiendo nerviosamente su café. «Esta casa sí es muy grande para ti, y el mantenimiento debe ser caro. Las escaleras, el jardín. Sebastián, llevo 15 años cuidando esta casa. Me gusta mi jardín, me gusta tener espacio». Lo sé. Solo digo que, bueno, tienes el departamento. Es más práctico y podrías rentar esta casa, tener ingresos extras. Valeria no estaba presente, pero era como si estuviera sentada entre nosotros, susurrando desde sus labios. ¿Esto es idea tuya o de Valeria?, pregunté directamente. Se puso rojo. Es una conversación que tuvimos. Sí, pero tiene sentido, mamá. Piénsalo. No volví a mencionar el tema, pero comencé a observar, a prestar atención. Noté cómo Valeria tocaba el brazo de Sebastián cada vez que yo decía algo. Un toque suave, casi imperceptible, pero constante, como un recordatorio. Noté cómo desviaba conversaciones cuando yo hablaba de mis planes, de las mejoras que quería hacer en la casa, de mi jardín de bugambilias.
Noté cómo siempre encontraba la manera de mencionar lo complicada que era mi vida, lo cansada que debía estar, lo sola que vivía. Una tarde, mientras ella estaba en el baño, revisé el teléfono de Sebastián que había dejado en la mesa. Sí, lo hice, y no me arrepiento. Vi mensajes de Valeria. Tu mamá es terca, pero ya va a ceder. Solo sigue insistiendo. Esa casa vale una fortuna, amor. Piensa en nuestro futuro. Mis papás realmente necesitan un lugar y tu mamá tiene opciones. Cerré el teléfono con manos temblorosas, pero no dije nada porque sabía que si confrontaba a Sebastián, él defendería a Valeria. Porque así funcionan estas manipulaciones. Te aíslan lentamente de quienes podrían abrirte los ojos. Así que esperé, observé y me preparé para el golpe que sabía que vendría. Solo que nunca imaginé que sería en su propia boda delante de 200 personas, donde finalmente mostrarían sus verdaderas intenciones. Después de aquella escena en la boda, Sebastián me alcanzó en el estacionamiento. Yo buscaba las llaves de mi auto con manos temblorosas, las luces de los coches reflejándose en el pavimento mojado. Había llovido durante la fiesta, como si el cielo también llorara por lo que acababa de presenciar. «Mamá, espera». Su voz sonaba desesperada. Me detuve. No me di vuelta. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué es Sebastián? ¿Que decidieron mi vida sin consultarme? ¿Que me humillaron frente a toda esa gente? No fue así. Valeria solo quería. Ella pensó que sería más fácil si lo anunciábamos públicamente para que no te sintieras presionada a decir que sí solo por mí. Me giré. Entonces, lo miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. Y funcionó. Me siento menos presionada ahora que 200 personas saben que me van a sacar de mi casa. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Los papás de Valeria, mamá, perdieron su casa, tienen deudas. Rodrigo tuvo problemas con su negocio, y por eso tengo que pagar yo, por eso tengo que renunciar a mi hogar. No es renunciar, es compartir, es ayudar a una familia que lo necesita. Tengo 67 años, Sebastián. Trabajé toda mi vida. Vendí el negocio de tu padre, sus sueños para darte un futuro, y ahora me pides que entregue también mi presente. Guardó silencio. A lo lejos escuchaba la música de la fiesta que continuaba dentro. Ellos no vinieron hoy porque están avergonzados, dijo finalmente. Estela, Rodrigo y Mónica. No quisieron venir porque sabían que esto sería incómodo. Qué conveniente. Respiró profundo. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Mamá, vas a tener que entender que ya no eres solo tú. Ahora soy parte de una familia más grande. Valeria es mi esposa. Sus problemas son mis problemas y necesito que tú, que me sacrifique una vez más, que me haga pequeña para que otros quepan. No respondió. Y en ese silencio entendí que había perdido algo más que una casa. Había perdido al hijo que crié. Me subí a mi auto y manejé hasta mi casa llorando todo el camino. Las calles de la Ciudad de México brillaban con la lluvia reciente. Pasé frente a la antigua ubicación de la ferretería. Ahora era una tienda de conveniencia. Ni siquiera quedaban rastros del letrero verde. Durante los siguientes 3 días, Sebastián no me llamó, pero Valeria sí. Leonor, lamento mucho cómo salieron las cosas. Su voz sonaba ensayada. No era mi intención incomodarte. Solo pensé que sería más fácil si todos estábamos de acuerdo desde el principio. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo. Lo sé, por eso te llamo. Quiero explicarte bien la situación. Podemos vernos tal vez en un café. Tranquilas, solo nosotras dos. Accedí. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando.
Nos encontramos en un Starbucks de Polanco. Ella llegó tarde, como siempre, con lentes de sol enormes y esa bolsa carísima. Mi familia está pasando por un momento muy difícil. Comenzó después de pedir un latte con leche de almendras. Mi papá, Rodrigo, tuvo una empresa de importaciones. Era exitoso, Leonor. Teníamos una casa en Bosques, 2 autos del año. Pero hace 3 años todo se complicó. Hubo problemas con proveedores, deudas acumuladas. ¿Cuánto deben?, pregunté directamente. Parpadeó, sorprendida por mi franqueza. Eso no es. No se trata solo de dinero. Se trata de dignidad, de no dejar que mi familia duerma en la calle. ¿Dónde están viviendo ahora? En un departamento rentado, pequeño. Mi mamá Estela tuvo que buscar trabajo después de años de ser ama de casa. Mi hermana Mónica se divorció hace poco y está con ellos. Es humillante para todos. Bebió de su café. Vi sus uñas perfectamente arregladas, su reloj que costaba más que 3 meses de mis ingresos. Tu casa tiene 4 recámaras, continuó. Espacio más que suficiente. Ellos podrían ayudarte con el mantenimiento, con los gastos, y tú estarías más tranquila en el departamento de Sebastián, sin escaleras, sin jardín que cuidar, sin responsabilidades. Me gustan mis responsabilidades, Leonor. Su tono cambió. Se volvió más frío. Sé razonable. Sebastián es mi esposo ahora. Esto no es solo tu decisión. El departamento también está a su nombre. Técnicamente ya tiene derecho legal sobre esa propiedad. Ahí estaba la amenaza apenas velada. ¿Me estás diciendo que van a obligarme? Estoy diciendo que sería mucho más fácil si cooperaras para todos, especialmente para tu relación con tu hijo. Salí de ese café sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esa noche contraté a un investigador privado, un señor recomendado por don Héctor, mi vecino. Se llamaba Ernesto Galván. Tenía una oficina modesta en la Narvarte. Necesito saber todo sobre la familia Torres, le dije a Rodrigo, Estela y Mónica. Sus deudas, su pasado, todo. Me cobró 20.000 pesos por adelantado. Valió cada peso. Lo que descubrió me heló la sangre. El informe llegó una semana después. 30 páginas que leí sentada en mi cocina con una taza de café, que se enfrió sin que le diera un solo sorbo. Rodrigo Torres no había perdido su negocio por problemas con proveedores. Lo perdió porque apostaba. Casinos, póker online, apuestas deportivas. Debía 850.000 pesos a prestamistas, uno de ellos con conexiones que preferí no investigar más a fondo. Estela Torres había sido despedida de su último empleo en una boutique por robo hormiga. Pequeñas cosas al principio. Un pañuelo, unos aretes, después montos mayores. La dueña no levantó cargos por lástima, pero la corrió sin recomendación. Y Mónica era quizás la peor. Tenía historial de fraude inmobiliario. Convenció a 3 personas mayores de invertir en propiedades que nunca existieron. Una de las víctimas era una viuda de 72 años que perdió los ahorros de toda su vida. 300.000 pesos. Cerré el folder con manos temblorosas. Esta era la familia que quería meter a mi casa. Estos eran los pobres necesitados por quienes debía sacrificarme. Llamé a Sebastián esa misma noche. Necesito hablar contigo ahora, mamá. Son las 10 de la noche ahora, Sebastián. Llegó una hora después. Solo Valeria se había quedado en el departamento que ahora compartían. El que yo había comprado pensando en su futuro, no en su prisión. Le mostré el informe. Vi cómo su rostro cambiaba de color con cada página. Esto tiene que ser un error. Ernesto Galván es el mejor investigador de la zona. Todo está documentado. Facturas, denuncias, testimonios. Se dejó caer en el sofá, el mismo sofá donde le leía cuentos cuando era niño. Valeria no sabía. ¿Estás seguro? ¿O simplemente no querías saberlo tú?
Guardó silencio. Sebastián, esta gente tiene problemas serios, deudas con personas peligrosas, antecedentes criminales, y tú quieres meterlos a mi casa, a la casa que compré con el dinero del negocio de tu padre. Son la familia de mi esposa, y yo soy tu madre. Eso ya no significa nada. Se levantó bruscamente. Sabía que harías esto. Valeria me advirtió que tratarías de sabotear nuestro matrimonio. Me quedé helada. Perdón. Siempre has sido controladora, mamá. Nunca te ha gustado ninguna de mis novias. Y ahora que finalmente encontré a alguien con quien quiero construir un futuro, haces todo lo posible por arruinarlo. Sebastián, no, déjame terminar. Estoy cansado de sentirme culpable. Sí, hiciste sacrificios. Sí, pagaste mi universidad, pero eso no te da derecho a decidir cómo vivo mi vida. Solo te estoy mostrando la verdad. Tu verdad, la verdad según Leonor Mendoza, que siempre sabe más, que siempre tiene razón. Su voz temblaba de rabia. Valeria me ama, me eligió a mí, y si tú no puedes aceptar eso, entonces el problema eres tú. Se fue dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa vacía. Durante los siguientes días, el silencio fue absoluto. Sebastián no contestaba mis llamadas. Mis mensajes quedaban en visto sin respuesta. Pero Valeria sí hizo algo. Algo mucho peor que el silencio. Comenzó a publicar en redes sociales historias en Instagram con mensajes como: «Cuando tu suegra prefiere una casa vacía antes que ayudar a su propia familia». Publicaciones en Facebook. Reflexión. ¿Hasta dónde llega el egoísmo de una madre que tiene todo y no quiere compartir nada? Nunca mencionaba mi nombre, pero nuestros conocidos en común sabían exactamente de quién hablaba. Los comentarios se dividieron. Algunos la defendían. Qué triste cuando los viejos se vuelven amargados. Yo también tuve una suegra egoísta. Te entiendo perfectamente. Otros me defendían a mí, pero eran menos, porque la narrativa de Valeria era más simple, más fácil de digerir. Mujer joven y bondadosa contra suegra cruel que no quiere ayudar. Doña Carmela, mi vecina de toda la vida, vino una tarde con pan dulce. No les hagas caso, Leonor. La gente habla porque no sabe. Pero sí sabía, o al menos algunos sabían. Recibí llamadas de familiares lejanos, primos que no veía hace años, todos con el mismo mensaje. Es verdad que no quieres ayudar a la familia de tu nuera. En el mercado, la señora que me vendía verduras me miró diferente. En misa, algunas mujeres dejaron de saludarme. La peor parte fue cuando fui al banco a hacer un trámite. La cajera me reconoció. Usted es la mamá de Sebastián Mendoza, ¿verdad? Vi lo que publicó su nuera. ¡Qué pena, señora! Los hijos de ahora no valoran lo que uno hace por ellos. No era compasión lo que vi en sus ojos, era lástima y algo peor, satisfacción. Ese placer morboso de ver a alguien más hundido en problemas. Una noche alguien tocó mi puerta a las 11. Era Sebastián. Traía maletas. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó con voz pequeña. ¿Qué pasó? Discutimos. Valeria, ella dice que si no convenzo de mudarte es porque la amo más a ti que a ella. Lo dejé pasar. Le preparé té de manzanilla. Se sentó en la mesa de la cocina como cuando tenía 20 años y venía a contarme sus problemas. Mamá, estoy cansado. Valeria llora todos los días por sus papás. Me dice que soy un mal hijo porque no la apoyo. Pero tú también me haces sentir culpable. No quiero que te sientas culpable, hijo. Quiero que uses la cabeza. ¿Y si se detuvo como si le costara decir las palabras? ¿Y si les dejas la casa solo por un tiempo hasta que mejore su situación? 1 año, tal vez 2. Lo miré directamente. ¿Tú confías en que se irán después de ese tiempo? No respondió porque sabía la respuesta. Se quedó esa noche,
Pero en la mañana Valeria llegó llorando, suplicándole que volviera, y él se fue. Me quedé sola en mi casa, esa casa que ahora sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Y por primera vez en 15 años desde que enterré a Tarturo, lloré sintiendo que había perdido todo, pero aún no sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Sebastián. 2 semanas en las que me desperté cada mañana con un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Me paraba frente al espejo del baño y veía a una mujer que ya no reconocía. Ojos hinchados, arrugas más profundas, el cabello más gris de lo que recordaba. Pero el dolor, descubrí, puede convertirse en otra cosa cuando lo dejas reposar. Puede transformarse en claridad, en determinación, en algo frío y afilado como un cuchillo. Una mañana me desperté diferente. Me até el cabello. Me puse mi blusa de siempre. Preparé café y tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima de esta historia. Llamé nuevamente a Ernesto Galván. «Señora Mendoza». Su voz sonaba sorprendida. «No esperaba saber de usted tan pronto. Necesito que profundice más, mucho más. Quiero saber todo sobre Valeria también. Su pasado, sus relaciones anteriores, su trabajo, todo eso va a costar. Tengo ahorros. Dígame cuánto». Acordamos 30.000 pesos más. Dinero que dolía gastar, pero que sabía era una inversión en mi futuro. Mientras Ernesto trabajaba, yo también lo hice. Comencé a documentar todo, cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada interacción. Compré un cuaderno nuevo de esos de pasta dura como el que usaba Arturo para el negocio. En la primera página escribí «La verdad de los Torres». También contraté a un abogado. No cualquier abogado. Licenciada Patricia Cervantes, especialista en derecho familiar y patrimonial. Tenía un despacho pequeño, pero su reputación era impecable. «Cuénteme todo», dijo cuando nos sentamos en su oficina. Le conté, desde la boda hasta las amenazas veladas de Valeria. Le mostré los documentos de propiedad de mi casa y del departamento. Se quitó los lentes y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Señora Leonor, ¿usted sabía que su casa no está completamente a su nombre?» Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Cómo que no?» Cuando compró esta propiedad hace 15 años, firmó un fideicomiso. Mire aquí. Señaló una cláusula en los documentos que yo ni siquiera recordaba haber leído. La casa está en un fideicomiso familiar. Usted es la fideicomitente y beneficiaria vitalicia. Sí, pero hay condiciones específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Si alguien que no sea heredero directo de sangre vive en la propiedad sin el consentimiento expreso del fideicomitente, la propiedad puede revertir a, déjeme ver, una fundación benéfica designada en el anexo B. Me recargué en la silla. No recuerdo haber firmado eso. Es común. Muchos notarios incluyen estas cláusulas como protección adicional. El notario que la atendió era amigo de su esposo. Sí, Ernesto Villalobos. Fue compañero de Arturo en la preparatoria. Entonces, probablemente lo hizo para protegerla, para que nadie pudiera quitarle la casa o aprovecharse de usted después de enviudar. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Y si ya hay personas viviendo ahí? Personas que yo no autoricé. Depende cuánto tiempo llevan viviendo. Nadie vive ahí todavía, pero están presionándome para que los deje entrar. Entonces tiene una ventaja. Según esta cláusula, si permite que vivan personas no autorizadas por más de 90 días continuos, el fideicomiso se activa automáticamente. Pierde la propiedad. ¿Y si yo quiero activarlo antes, puedo hacerlo intencionalmente? La licenciada Cervantes me miró con renovado interés. Explíqueme qué tiene en mente. Le expliqué todo. Mi plan todavía estaba formándose, pero la idea central estaba clara. Si iba a perder algo,
Sería bajo mis propios términos, no los de ellos. 3 días después, Ernesto Galván me entregó su segundo informe. Este era aún más grueso que el primero. Me senté en mi sala con una taza de té de tila para calmar los nervios y empecé a leer. Valeria García Torres, 28 años. Pero las sorpresas comenzaban mucho antes de su edad. Había tenido 3 relaciones serias en los últimos 5 años, todas con hombres mayores, todos con propiedades o negocios. La primera relación terminó en una demanda por acoso después de que él le pidió que devolviera un auto que le había regalado. Se arregló fuera de corte. La segunda relación fue con un empresario de Querétaro. Duraron 8 meses. 3 meses después de terminar, el hombre perdió su empresa en circunstancias extrañas. Documentos firmados que no recordaba haber firmado. Cuentas vaciadas. Nunca pudo probar que Valeria estuviera involucrada, pero el investigador había encontrado transferencias a nombre de Estela Torres en fechas sospechosas. La tercera relación. La tercera me dejó sin aire. Había estado comprometida. El hombre se llamaba Ricardo Salinas, dueño de 3 franquicias de comida rápida. Rico, mucho más que Sebastián. El compromiso se rompió 2 semanas antes de la boda. ¿Por qué? Porque la madre de Ricardo contrató un investigador privado. Descubrió lo mismo que yo estaba descubriendo ahora. Y Ricardo tuvo las agallas de terminar la relación. Valeria demandó por daño moral. Perdió el caso, pero Ricardo tuvo que pagarle 50.000 pesos solo para cerrar el proceso sin más escándalos. Después de eso apareció Sebastián, mi hijo, ingeniero civil con buen sueldo, propiedades y lo más importante, una madre viuda con una casa grande en colonia prestigiosa. Seguí leyendo. El informe incluía capturas de pantalla de conversaciones que Ernesto había conseguido a través de contactos. Mensajes entre Valeria y Mónica. Este sí pica. La vieja no va a durar mucho con esa presión. Y si se niega, no se va a negar. Sebastián ya está de mi lado y si la vieja no coopera, haremos su vida imposible hasta que ceda. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar las hojas sobre la mesa. Había más. Valeria no trabajaba en ninguna empresa familiar. Esa empresa quebró hace 4 años. Desde entonces vivía de pequeños trabajos temporales y principalmente de préstamos de amigos y conocidos que nunca devolvía. Su título de administración de empresas era real, pero había sido suspendida de su último trabajo por malversación de fondos. Cantidades pequeñas, pero suficientes para que la despidieran sin recomendación. La familia Torres completa era una estafa ambulante, y mi hijo se había casado con la cabecilla. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina con todas las páginas del informe extendidas frente a mí, como piezas de un rompecabezas macabro. Pero ahora sabía la verdad, y la verdad, por dolorosa que fuera, me daba poder. El teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Sebastián. Mamá. Su voz sonaba extraña. Necesito decirte algo. ¿Qué pasó? Firmé un contrato de arrendamiento de tu casa. Valeria me dijo que tú ya habías aceptado mudarte y que solo faltaba formalizar el acuerdo con sus papás. Yo firmé como avalista porque el departamento está a mi nombre. Me quedé en silencio. Un silencio largo, pesado. Mamá, ¿cuándo firmaste eso? Hace 3 días, pero hoy vi el contrato completo y mamá dice que sus papás pueden vivir ahí por tiempo indefinido y que si tú no desalojas en 30 días, pueden iniciar un proceso legal. Cerré los ojos, respiré profundo. Ya veo. Lo siento. Yo pensé. Valeria me dijo. Ya sé lo que te dijo y sé lo que firmaste. ¿Qué voy a hacer? Tú ya hiciste tu elección, Sebastián. Ahora yo voy a hacer la mía. Colgué antes de que pudiera responder. Me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales.
Arturo lo había comprado para celebrar nuestro aniversario número 25. Nunca llegamos a ese aniversario. Bebí lentamente sintiendo como el líquido quemaba mi garganta. Y entonces, con la claridad que solo llega en los momentos más oscuros, supe exactamente qué tenía que hacer. Les di exactamente lo que querían, o al menos eso creyeron. 3 días después de esa llamada nocturna, invité a Sebastián y Valeria a mi casa. Preparé café y compré pan dulce de la panadería de la esquina, como hacía cuando Sebastián era niño. Valeria llegó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sebastián no me miraba directamente. «Gracias por recibirnos, Leonor», dijo ella, acomodándose en mi sofá como si ya fuera suyo. Sé que las cosas se pusieron tensas, pero al final la familia es familia, ¿verdad? Sonreí. Una sonrisa cansada, derrotada. La sonrisa que querían ver. Tienen razón. He estado pensando mucho estos días. Serví el café con mano ligeramente temblorosa, un detalle que no pasó desapercibido. Ya no soy joven. Esta casa es mucho para mí sola. Vi cómo Valeria se enderezaba, cómo sus ojos brillaban con victoria anticipada. El departamento de Sebastián es más práctico. Continué. Sin escaleras, sin jardín que mantener y si la familia de Valeria realmente necesita ayuda. Mamá Sebastián sonaba aliviado, casi culpable. Solo necesito tiempo para organizar mis cosas, dije suavemente. 15 años aquí, muchos recuerdos que empacar. Por supuesto, respondió Valeria rápidamente. Tómate el tiempo que necesites. 2 semanas, 1 mes. 3 semanas, dije. Me mudo en 3 semanas. Valeria extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Sus dedos estaban fríos. Eres una mujer sabia, Leonor. Esto es lo mejor para todos. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando cada rincón. El sillón donde Arturo leía el periódico. La mancha en la pared que dejó Sebastián cuando te tenía 8 años y jugaba pelota dentro de la casa. Las cortinas que había elegido hace 10 años, pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas. La familia Torres se mudó 2 días después. No esperaron las 3 semanas. Llegaron con un camión de mudanzas un martes por la mañana. Yo me quedé ahí viendo cómo descargaban muebles, cajas, televisores. Rodrigo Torres era un hombre de unos 60 años, barrigón, con ese aire de quien alguna vez tuvo dinero y nunca superó perderlo. Estela era delgada, nerviosa, con las manos siempre ocupadas en algo. Mónica tenía 32, rubia teñida, tacones altos, incluso para una mudanza. «Señora Leonor», Rodrigo me saludó con una cordialidad falsa. «Qué amable de su parte permitirnos quedarnos aquí. Se lo agradecemos enormemente». «Es temporal», respondí. Por supuesto, solo hasta que mejore nuestra situación». Mentiroso. Podía verlo en sus ojos. No tenían intención de irse nunca. Les di un recorrido por la casa. Les mostré dónde estaban las llaves del agua. Cómo funcionaba la calefacción. Dónde guardaba las herramientas. Esta recámara era de mi hijo, dije abriendo la puerta del cuarto que aún conservaba algunos de sus trofeos de fútbol. «Perfecta para mí», dijo Mónica entrando sin pedir permiso. Arrancó un póster de la pared. «Esto tiene que irse. Voy a pintar de rosa». Algo se apretó en mi pecho, pero solo asentí. En mi recámara, la principal, Estela tocaba mis cosas. «Este reloj», señaló el reloj de pared antiguo que colgaba junto a la ventana. «Es de valor. Era de mi esposo. Su abuelo se lo regaló». Está un poco pasado de moda, ¿no? Pero seguro podemos venderlo. Estos antiguos a veces valen algo. No está en venta. Bueno, técnicamente ya no vives aquí, así que río. Una risa aguda que me taladró los oídos. Empaqué mis cosas esenciales esa misma tarde. Ropa, documentos importantes,
las fotos de Arturo y Sebastián. El reloj de pared me lo llevé también envuelto en una cobija. Sebastián vino a ayudarme a cargar las cajas en su auto. Trabajamos en silencio. La familia Torres nos miraba desde la sala bebiendo cervezas, comentando sobre qué iban a cambiar primero. Esa cocina está muy anticuada. Escuché a Mónica decir: necesita remodelación completa. En el departamento de Sebastián, el que ahora sería mi hogar, desempaqué mis cosas con movimientos mecánicos. Era un espacio bonito, 2 recámaras, buena iluminación, pero se sentía ajeno, como un hotel donde estaba de visita. Colgué el reloj en la sala. Sebastián me ayudó a nivelarlo. «Mamá, sé que esto es difícil». «Está bien», mentí. Valeria prometió que será temporal en cuanto sus papás consigan trabajo. No respondí. No tenía sentido. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián me visitaba cada 3 días, me traía comida, me preguntaba cómo estaba. Yo sonreía. Decía que todo estaba bien, que me estaba adaptando, pero llamaba a mi casa, mi antigua casa, solo para escuchar quién contestaba. La primera vez contestó Mónica. Bueno, su voz sonaba impaciente. Colgué sin decir nada. La segunda vez, contestó Rodrigo. Residencia Torres, dijo con orgullo. Residencia Torres, en la casa que yo compré con el dinero del negocio de mi esposo muerto. Colgué con las manos temblando. Empecé a manejar por mi antigua calle solo para ver como quien visita una tumba. Una tarde vi algo que me heló la sangre. Un camión de una casa de empeño estacionado frente a mi casa. 2 hombres sacaban muebles. Mi librero de caoba. La mesa del comedor, donde celebramos 20 cumpleaños de Sebastián. Las sillas que Arturo había barnizado él mismo. Llamé a Sebastián inmediatamente. Están vendiendo mis muebles. ¿Qué? No, debe haber un error. Estoy aquí. Los veo. Están sacando todo. Escuché cómo confrontaba a Valeria. Voces amortiguadas. Después volvió al teléfono. Valeria dice que sus papás necesitaban dinero urgente, que tú dijiste que podían disponer de lo que no te llevaste. Jamás dije eso, mamá. Son solo cosas, muebles viejos. Eran las cosas de tu padre. Silencio largo. Lo siento, pero ya no puedo hacer nada. Ya se los llevaron. Esa noche recibí una llamada de doña Carmela, mi ex vecina. Leonor, necesito contarte algo. La familia esa están destrozando tu jardín. Arrancaron todas tus bugambilias. Dicen que van a por hacer una terraza moderna. Las bugambilias que había plantado hace 12 años, que regaba cada mañana, que podaba con mis propias manos. También vi que vendieron tu reloj de pared, continuó doña Carmela. El que estaba en la sala lo vi en una publicación de Facebook. Lo vendieron por 15.000 pes. Ese reloj estaba en mi recámara. Me lo llevé. Entonces tenían otro igual, porque definitivamente era el tuyo. Tenía la inscripción en la parte de atrás, ¿no? Para Arturo con amor eterno. Se me cortó la respiración. Habían entrado al departamento. Habían robado el reloj mientras yo no estaba. Llamé a Sebastián. No contestó. Le escribí. Me dejó en visto. Llamé a Valeria. Ella sí contestó. Leonor, no sé de qué hablas. Mi mamá encontró ese reloj en un closet de la casa. Pensó que lo habías dejado porque no lo querías. Mentirosa. Yo me lo llevé. Ustedes entraron a mi departamento. Ten cuidado con lo que acusas. No tienes pruebas. Y honestamente, a tu edad es normal olvidar dónde dejas las cosas. Colgo. Me senté en el piso de mi departamento prestado, rodeada de cajas a medio desempacar, y por primera vez entendí verdaderamente con qué tipo de gente estaba lidiando. No eran solo oportunistas, eran depredadores, pero yo también podía hacerlo. Saqué mi cuaderno, el de pasta dura, y agregué una página nueva, evidencias de robo y violación de propiedad privada. Debajo comencé a escribir cada detalle, cada objeto robado, cada mentira.
La trampa estaba lista. Solo faltaba que cayeran completamente en ella, y les faltaban exactamente 67 días para que se activara la cláusula del fideicomiso. 67 días para que perdieran todo. 67 días para mi venganza. El día 75, después de que los Torres se mudaran a mi casa, llamé a la licenciada Cervantes. «Es hora», dije simplemente. «¿Estás segura?» «Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura». Nos reunimos en su oficina. Esa misma tarde llevé mi cuaderno, todas las evidencias que había recopilado, las fotografías que doña Carmela me había enviado, capturas de pantalla de las publicaciones donde vendían mis pertenencias. «Han pasado más de 90 días», explicó la licenciada revisando sus notas. Según la cláusula del fideicomiso, al permitir que personas no autorizadas vivan en la propiedad por más de 90 días consecutivos, usted ha violado los términos del contrato. Pero yo no los autoricé. Ellos se impusieron. Legalmente, al mudarse y entregarles las llaves, se considera autorización implícita. Sin embargo, me miró por encima de sus lentes. Hay una cláusula adicional que probablemente nunca leyó completamente. Abrió el documento del fideicomiso en una página marcada con banderitas amarillas. Dice aquí: «En caso de violación de los términos por coerción o fraude comprobable hacia el fideicomitente, este puede solicitar la activación inmediata del fideicomiso con transferencia de la propiedad a la fundación benéfica designada, conservando el derecho de residencia vitalicia, si así lo desea». No entiendo. Significa que si puede probar que la obligaron a dejar su casa mediante engaño o manipulación, usted puede activar el fideicomiso intencionalmente. La propiedad pasa a la fundación. Los Torres no tienen ningún derecho sobre ella, y usted puede elegir si quiere seguir viviendo ahí como beneficiaria vitalicia. Sentí como algo se expandía en mi pecho. Esperanza, poder, y puedo probarlo con lo que me mostró hoy. Sí, el contrato de arrendamiento que su hijo firmó sin su consentimiento, los mensajes de texto amenazantes, las ventas no autorizadas de su propiedad personal, el robo del reloj. Todo esto constituye coerción y fraude. ¿Cuánto tiempo tomará? Si presentamos hoy y considerando que tenemos documentación sólida, podríamos tener una resolución en 3 semanas, tal vez 4. Háganlo. Esa noche no le dije nada a Sebastián, ni siquiera cuando vino con comida china y me preguntó cómo estaba. Comí mi chama mein en silencio. Asentía en los momentos apropiados. Dejaba que hablara sobre su trabajo. «Valeria está muy feliz», comentó. «Dice que sus papás finalmente se sienten en paz, que tu casa les dio estabilidad». «Qué bien», respondí con una sonrisa suave. «¿Ves, mamá? Al final todo salió bien. Solo necesitabas adaptarte al cambio». Quise gritarle. Quise mostrarle todas las fotos, todas las pruebas de lo que su preciosa esposa y su familia estaban haciendo. Pero me contuve. El silencio también es un arma, y yo estaba aprendiendo a usarlo. Una semana después recibí la notificación oficial. La licenciada Cervantes había presentado la demanda. El juzgado familiar había aceptado el caso con carácter urgente, dada la evidencia de fraude y manipulación hacia una mujer mayor. «Ahora viene la parte interesante», me dijo por teléfono. «Van a notificar a todas las partes involucradas. Su hijo, su nuera y los residentes actuales de la propiedad tienen 5 días hábiles para responder. Y después hay una audiencia. Y ahí es donde usted va a tener que ser muy fuerte, Leonor. Van a intentar pintarla como la villana, como la madre egoísta que se arrepintió de ayudar. Que lo intenten». La notificación llegó un martes. Sebastián apareció en mi departamento a las 8 de la noche. No tocó. Tenía llave. Entró como huracán. «¿Qué es esto?», gritó agitando los papeles. «Una demanda. ¿Nos estás demandando?». Me quedé sentada en el sofá con mi tejido en las manos.
Había comenzado a tejer una bufanda, algo para mantener las manos ocupadas. No los estoy demandando a ustedes. Estoy ejerciendo mi derecho sobre mi propiedad. Es lo mismo. Mamá, ¿cómo pudiste? La familia de Valeria va a quedar en la calle como yo quedé de mi propia casa. Tú elegiste mudarte. Dejé el tejido a un lado. Lo miré directamente. Elegí. Sebastián, firmaste un contrato a mis espaldas. Me presionaron públicamente en tu boda. Vendieron los muebles de tu padre. Robaron el reloj que tu papá amaba. Destruyeron mi jardín. Eso es elegir. Se pasó las manos por el cabello. Un gesto que ahora me recordaba más a su suegro que a ti, Arturo. Fueron errores, malentendidos. Pero esto es cruel. Mamá, Valeria está destruida. Llora todos los días. Qué conveniente. ¿Qué te pasó? No eres la mujer que me crió. La mamá que conocí nunca sería tan vengativa. Me puse de pie. Tenía que alzar la vista para mirarlo a los ojos, pero mi voz no tembló. La mamá que conociste murió el día que tú elegiste a una mujer que apenas conocías sobre la mujer que sacrificó todo por ti. La mamá que conociste se quedó enterrada bajo 15 años de sacrificio que tú pisoteaste en 3 meses de matrimonio. Mamá, la audiencia es en 2 semanas. Ahí presento todas mis pruebas. El juez decidirá. ¿Y Sebastián? Hice una pausa. Te sugiero que consigas un buen abogado, porque los cargos por robo de propiedad personal y venta ilegal de bienes ajenos también están en el expediente. Se quedó pálido. ¿Nos vas a meter a la cárcel? Yo no. La ley lo hará si encuentran culpables a quienes vendieron el reloj de tu padre, mis muebles y todo lo demás. Se fue sin decir más. La puerta se cerró con un ruido sordo. Me senté de nuevo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina, de poder recuperado. Esa noche Valeria me llamó. Su voz ya no era dulce, era puro veneno. «Vieja miserable, ¿crees que vas a ganar? Tengo abogados, buenos abogados, y voy a hundir tu nombre en el lodo. Cuando termine contigo, nadie en esta ciudad va a querer verte». «Inténtalo», respondí con calma. «Pero te sugiero que mejor uses ese dinero de abogados para buscar dónde van a vivir tú y tu familia en 3 semanas. Sebastián va a elegirme a mí, lo sabes, ¿verdad? Te va a abandonar. Vas a morir sola, amargada, sin nadie. Mejor sola y en paz que rodeada de ladrones disfrazados de familia». Le respondí con una serenidad que la hizo callar por primera vez antes de colgar el teléfono, sabiendo que la maquinaria legal ya estaba en marcha y era imparable. La audiencia llegó 2 semanas después y fue el teatro de miseria humana que esperaba. Valeria y su familia intentaron presentarse como víctimas de una anciana caprichosa, pero la licenciada Cervantes desmanteló su narrativa con una precisión quirúrgica, presentando cada prueba que había recopilado en mi cuaderno. Las fotos del jardín destruido, las capturas de pantalla de sus burlas en redes sociales, los recibos de venta de mis muebles firmados por Rodrigo Torres y la estocada final, la evidencia del robo del reloj de Arturo, que apareció en una casa de empeño con la boleta a nombre de Mónica. El juez, un hombre serio que no toleraba el abuso hacia los mayores, miró a la familia Torres con un desprecio mal disimulado y dictaminó no solo el desalojo inmediato por violación de los términos del fideicomiso, sino que remitió el expediente al Ministerio Público por los cargos de robo y abuso de confianza. Pero el golpe de realidad más duro no fue para ellos, sino para Sebastián. Cuando escuchó los cargos y vio las pruebas irrefutables de cómo su esposa y suegros habían saqueado el legado de su padre, algo se rompió dentro de él. Esa ceguera voluntaria que lo había mantenido atado a Valeria se disolvió en lágrimas de vergüenza absoluta. Se levantó en plena sala, pálido como un espectro, y cuando Valeria intentó aferrarse a su brazo chillando que hiciera algo, él se soltó con un gesto de repulsión, diciéndole: «Vendiste el reloj de mi papá.
Me juraste que lo habías guardado, antes de salir de la sala sin mirar atrás, dejándola sola con su desastre. La familia Torres fue desalojada esa misma tarde bajo supervisión policial. Recuperé mi casa, vacía de mis muebles queridos, pero llena de una dignidad renovada, y tal como lo planeamos, la Fundación Benéfica tomó posesión legal de la propiedad, permitiéndome vivir allí como beneficiaria vitalicia, asegurando así que nunca nadie más pudiera intentar quitármela por avaricia. Sebastián intentó buscarme semanas después, apareciendo en mi puerta con la mirada baja y el alma rota, pidiendo perdón, jurando que ya estaba en trámites de divorcio, y que había sido un estúpido. Pero yo no le abrí la reja. Lo miré a través de los barrotes, y con el corazón dolido pero firme de una madre que sabe que la lección debe ser completa, le dije: «El perdón se gana, hijo, y la confianza se reconstruye con años, no con lágrimas. Tienes un largo camino por recorrer para recuperar el respeto que perdiste. Empieza por perdonarte a ti mismo por haber permitido que humillaran a quien te dio la vida». Y cerré la puerta, preparé mi café y me senté en mi sala, ahora decorada a mi gusto, con nuevas flores en el jardín y la certeza absoluta de que, aunque había perdido mucho en el camino, había recuperado lo único que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho allí a arrebatarme: mi paz.